Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este jueves 15 de septiembre. Si ya está preparándose para ir a festejar las fiestas patrias, espere tantito que tenemos una entrevista por demás interesante. Porque pues bueno, pues el día de hoy aquí en esta mesa de Salud, Dinero y Amor nos acompaña el licenciado Enrique Bojorquez. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, Sofomex. Esta industria encabezada por 34 empresas dentro de la asociación, financiamiento que hoy día están desatendiendo la banca, financiamiento que buscan un nicho especializado. Platícanos un poco, de Enrique, de esto. Ok, pues primero muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Al contrario. Nos enfocamos, las asociadas, somos, yo diría, sobre todo un complemento de la banca. Tratamos de dar un crédito más expedito, más especializado, tratando de entender más a cada uno de nuestros clientes y tratando de dar una mejor respuesta. Pero claramente también atendemos a muchos clientes que en la banca tradicional pues simplemente no son bien atendidos. ¿Cómo quiénes? Pues por ejemplo, gente que está en el campo, o personas físicas a nivel de microcréditos, etcétera, en regiones o en sectores que no son prioritarios para la banca. El tema de las SOFOMES fue pues muy cuestionado hace unos años, en algún momento porque las SOFOMES dieron mucho crédito de nómina y otra porque empezaron a surgir muchas SOFOMES cuando se abrió la regulación. Me decían en la Comisión Nacional Bancaria que eran 50 al mes en el sexenio pasado. ¿Cómo está este tema? ¿Ya se frenó la apertura de nuevas SOFOMES? Sí, fíjate que lo dices muy bien. Primero quisiera decir, prácticamente todas las asociadas de la ANFE iniciamos como SOFOLES. La diferencia de la SOFOL a la SOFOM es que todas las SOFOLES éramos entidades reguladas por la Comisión Nacional Bancaria. Entonces teníamos una regulación que nos regía bastante parecida, obviamente no igual a la de la banca, pero estábamos regulados. Eso hacía que se frenara mucho los nuevos permisos, nos obligaban a capitales mínimos fuertes, etcétera, y que nos concentráramos únicamente en un solo nicho y no nos dejaban migrar o atender. Por ejemplo, si estamos en el financiamiento automotriz, no atendíamos nómina o no atendíamos el campo, o si estamos en el campo no atendíamos hipotecario. O sea, como que nos especializamos en cada uno de los campos. La idea es que fuéramos tomando experiencia, conociendo este mercado, porque obviamente eran esos nichos que los bancos no estaban atendiendo bien. Había al inicio el boom fue de las hipotecarias, ¿sí? De las SOFOLES hipotecarias, y crecieron muchísimo, pero luego se quedaron rezagados otros sectores. Después la Comisión Nacional Bancaria y bueno, la autoridad financiera, desaparece la figura de SOFOL para hacerlas o convertirnos en SOFOM. Y lo que quiere decir SOFOL es sociedad financiera de objeto limitado, quiere decir que estábamos enfocados en un solo nicho, y ahora somos de objeto múltiple. Esto es, podemos hacer arrendamiento, factoraje, entrar en cualquiera de los sectores, etcétera. ¿Y regidos bajo qué? Y ya no estábamos regulados. Ya no. Y entonces ahí es donde se empieza a dar el boom de que cada día crecían uno más y uno más y uno más y sí, efectivamente se dio pues un crecimiento exponencial, no controlado, no vigilado, etcétera. Pero después empiezan normas de prevención, de lavado de dinero, de terrorismo, etcétera, y controles fuertes que nos empiezan a obligar otra vez una especie de regulación no formal, pero es una especie de regulación
y de capitales, etcétera, y esto hace que otra vez se empiece a dar una depuración de una forma natural. Entonces ya no somos tantos, pero bueno, te puedo comentar que dentro de las sociedades de la ANFE pues son las más importantes en tamaño, en experiencia, en gobierno corporativo, todo ese tipo de cosas, cada una de las asociadas la tenemos. Enrique Bojorquez, presidente de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, que son SOFOMES, como decíamos. ¿Tienen ustedes un plan de llegar a la Bolsa Mexicana de Valores en un año donde el crédito va a ser caro, va a ser escaso y en donde pues la bursatilización parece ser como la gran opción? Y también, si nos puedes contestar rápidamente, ¿qué porcentaje de tus asociadas están cumpliendo las normas ante la CONDUCEF? Porque esa es una de las grandes quejas. Sí. O sea, son poquitas las regulaciones y no las cumplen. Bueno, poquitas, todo es cuestión de enfoques, ¿no? Poquitas para quién. Poquitas para quién respecto a quién y y depende de a quién se le estés preguntando. Bueno, también, yo te digo lo que dicen en CONDUCEF. Así es. No, mira, la verdad es que te puedo decir que el 100% de nuestros asociados cumplimos con todas estas regulaciones, llevamos una excelente relación ahí en CONDUCEF. Por el otro lado, es muy interesante la pregunta que me hace respecto a financiarnos a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Recientemente, hace 2-3 días, tuvimos un evento, estamos teniendo reuniones periódicas de acercamientos y de promover el que podamos obtener y calificar y obtener financiamiento a través de la bolsa. Todas, pues también prácticamente todas las asociadas tenemos un grado de calificación, como les repito, muchas incluso ya están emitiendo actualmente la bolsa, o sea, el puro sector automotriz emite cerca de 20,000 millones de pesos de colocación, obtiene, pues creo que el financiamiento, bueno, la clave del financiamiento del sector automotriz se dio a través precisamente de la bolsa. Hay otros asociados que también están emitiendo, pero bueno, la idea es que fuéramos el 100%, sobre todo en este momento en que el crédito, en que la banca de desarrollo, en que los recortes, el presupuesto, etcétera, se va a poner más escaso, más caro. Exacto. Tenemos que buscar estas alternativas. Sería, entonces, por ejemplo, el presupuesto se va a volver más caro, tenemos un presupuesto de gobierno recortado. ¿Esto daría más oportunidades para ustedes de dar mayor financiamiento? Al final del día parece ser que es la inversión privada y la generación de empresas las que podrían soportar esta situación que el día de hoy estamos viviendo. Sí, efectivamente, cuando hay restricción, obviamente hay más oportunidad. Yo diría que en términos generales, siempre que hay crisis hay oportunidades, pero siempre y cuando se hagan bien las cosas. Se hagan bien las cosas, pero por el otro lado hay que trabajar mucho más duro, no es fácil, pues trabajar, cumplir con todos los estándares y tratar de dar buenos retornos en épocas donde la economía se contrae muchísimo. Entonces, no es nomás decir, hay muchos necesitados, pues sí, pero si la economía tampoco responde en los mismos niveles, entonces hay que cuidar ambas cosas. Muchísimas gracias por esta entrevista. Enrique Bojorquez Valenzuela, presidente de la ANFE. Vamos a hacer un corte y seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor.